Ángulos formados por rectas paralelas y una secante. A través de este video, compartir las propiedades que se generan al trazar dos rectas paralelas cortadas por una secante, los ángulos que se determinan, que son ángulos alternos, los conjugados y los correspondientes. Podemos ver en la imagen que los ángulos de un solo color, o sea, todos los de verde, tienen igual medida, mientras que los ángulos de color amarillo también tienen la misma medida. Y si yo juntase un ángulo verde con un ángulo amarillo, estamos teniendo un ángulo suplementario, ángulo que suman 180. Veamos su aplicación. Pregunta 1. En la figura mostrada, calcular el valor de y. Vemos ahí la presencia de dos ángulos que están alternos y están internos entre las rectas paralelas. Estas aberturas van a ser iguales, por lo tanto, diremos que el ángulo que está nominado como 3x menos 40 es igual a 2x. Ha aparecido una ecuación. Despejamos la variable, 3x se resta con 2x y menos 40 pasa con signo cambiado. Restamos 3x menos 2x me da valor de x igual a 40. Pero la pregunta aquí me piden calcular el valor de y. Y es opuesto de vértice con 2x. Eso quiere decir que sus ángulos son de igual medida. Por lo tanto, y es 2x. Dado que x vale 40, diremos que el valor de y es igual 2 por 40, es decir, igual a 80. Marcamos la alternativa C. Veamos otro ejemplo. Calcular el valor de x. Cuando vemos acá en la imagen las paralelas cortadas por dos secantes que se interceptan, se determina una propiedad adicional, que los ángulos que se abren hacia el lado derecho es igual hacia el lado izquierdo. En este caso ya tenemos la medida del ángulo 2x, que su abertura ocurre hacia el lado izquierdo. Entonces, encontrar la medida de la otra opción. Dado que ya tenemos el valor de 100 en este cosadito, ¿cuánto valdría el ángulo consecutivo suplementario? Eso vale 80. Y en otro caso, tenemos que vale 110. ¿Cuánto valdría la medida de su ángulo adyacente suplementario? Lo que falta para 180, es decir, 70. Entonces, ahora me voy a concentrar solamente en esas medidas y determinar aquí la propiedad. Los ángulos que van a la izquierda, que es 2x, es igual a lo que va a la derecha, que es tanto el 80 como el 70. Y lo sumamos. 80 más 70 me da 150. 2 que multiplica pasa a dividir y tenemos que x vale 150 entre 2. Es decir, 75. Alternativa A. Pregunta 3. Vemos ahora los ángulos que se forman en forma consecutiva entre las rectas paralelas. Hay una propiedad que se genera de tipo de ángulos, que la suma de todos los ángulos que están entre las rectas paralelas es igual a 180. Necesitamos ubicar al ángulo 2x. Recuerda que el ángulo opuesto por el vértice. Quiere decir que si acá vale 2x,
démosle acá 2x. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos que se encuentran en rectas paralelas, estas van a ser igual a 180. Entonces, esto lo hacemos acá en esta ecuación y sumamos 3x más 4x más x más eso 2x igual a 180. En esta ecuación, a sumar, tenemos aquí que sale 10x. Este 10 pasa a dividir y 180 entre 10 me da igual a 18. Alternativa B. Veamos el ejemplo 4. Vemos ahí que la recta L1 es paralela a la recta L2. Vamos a prolongar las medidas. Al prolongar, me doy cuenta que se generan ángulos adyacentes suplementarios. Dado que uno vale 115, su adyacente sería 65. Recuerda que la suma es 180. Trazamos la otra línea paralela y nos damos cuenta aquí que se ha generado un triángulo en la parte superior, donde estas dos rectas paralelas generan ángulos correspondientes. Entonces, el ángulo que está ubicado en la parte inferior lo trasladamos a la parte superior, porque son correspondientes, porque están entre paralelos. Y me ha quedado un triángulo donde tengo su valor por encontrar del ángulo exterior X. Y este ángulo X es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo. Es decir, 65 más 25. Y eso me da el valor de 130. Alternativa. Pregunta 5. Calcular el valor del ángulo θ. Tenemos rectas paralelas, la recta A y la recta B. Para poder observarlo mejor, voy a prolongar la línea y se forma aquí un triángulo o la proyección de la línea, donde el ángulo θ se mantiene igual porque son correspondientes. Y este ángulo θ, que está ubicado como correspondiente, viene a ser también el ángulo exterior al triángulo. Entonces, por propiedad, podemos decir que este ángulo θ es igual a la suma de los dos ángulos interiores, es decir, a 40 más 5, que me da el valor de 140. Alternativa B. Vamos ahora a la pregunta 6. Algunos llaman este modelo la regla de Serrucho, donde los ángulos que se abren hacia lo izquierdo, que son el ángulo 20, 40 y este ángulo 90, es igual a los ángulos que se abren hacia el lado derecho, que es igual 30 y x. Y establecemos ahí nuestra ecuación. 20 más 40 más 90 me da 150. 30 que está sumando por otra posición pasa a restar y que valdría 150 menos 30, es decir, 120. Alternativa B. Pregunta 7. Calcular x si L1 es paralela a L2. Vamos a trasladar la medida del ángulo 4x, por supuesto por el vértice, entre las aberturas de las rectas paralelas. Igual trasladamos la otra medida 5x.
De tal manera que mi imagen solo queda reducida a este modelo, en la que, por la propiedad que estamos viendo, los ángulos que se abren hacia el lado izquierdo, en el caso es 4x más 5x, es igual a los ángulos que se trasladan hacia el lado derecho. En este caso es a 72. Tenemos la ecuación. 4x más 5x me da 9x. Despejamos. Pasa a dividir y equivaldría igual a 72 entre 9, que es igual a 8. Alternativa B. Me gusta preguntar. 8. Calcular el valor de x. Estos ángulos tienen igual medida. Son los conocidos como ángulos alternos internos. Entonces aquí vamos a igualar la medida de la abertura. 8 más a por x igual a x más a por 8. Dado que acá se está multiplicando, vamos a usar la propiedad distributiva del valor externo. O sea, este x multiplica al 8 y también multiplicará, obteniendo de esta manera 8x más ax. De igual manera hacemos en otro lado. Tenemos este 8 que multiplica al x y que multiplicará. Propiedad distributiva, 8x más 8. Ahora vemos en ambos miembros la presencia de valores equivalentes. Vemos 8x en ambos lados. Estas, al transponerse, se van a restar, se van a eliminar. Y me queda ax igual a 8. Vemos que ambos tienen la expresión a, que esta la puedo simplificar. Y me quedaría entonces que el valor de que he buscado es igual a 8. Alternativa E. Veamos en la punta. Si la recta de L1 y L2 son paralelas, calcular el valor de x. Vamos a prolongar la línea que permite formarme un triángulo en la cual la medida 145 es trasladada al otro lado por ser ángulos correspondientes, dado que ambos están ubicados con la misma inclinación por tener rectas paralelas. Y este ángulo 145 viene a ser, para el triángulo formado, su ángulo exterior. Y el ángulo exterior del triángulo es igual a la suma de sus dos ángulos internos, es decir, x más 115. Tenemos una ecuación, pasamos a despejar, equivaldría 145 menos 115 es igual a 30 grados. Alternativa B. Sigamos, tenemos por aquí la pregunta 10, en la que nos piden calcular el valor de x. Y tenemos por aquí 30 grados, y por aquí aún no sabemos cuánto es. Pero dado que es un ángulo adyacente, suplementario, es lo que le falta para 180, es decir, 180 menos x. La suma de dos ángulos es igual el ángulo que va a la izquierda, que es igual a 140. Esta hacemos la ecuación. 140 es igual a 30 más 180 menos x. Despejamos la variable. X está con negativo. Pasamos a signo positivo. Y tenemos 30 más 180, que es igual a 210. Los 140 pues a restar. Lo tenemos ahora que el valor de que he buscado es igual a 70 grados. Alternativa C.
Veamos el problema número 2. Aquí tenemos que hallar el valor de x, pero vemos también la presencia de otra variable que viene a ser la variable m. Podemos observar aquí en primer momento que ángulos conjugados internos, porque ambos se abren al lado derecho. Estos son suplementarios. Es decir, 4m más 20 sumado con 13 menos 15 es igual a 180. Ecuaciones donde con es m, 4m más 3m es igual a 7m, 20 menos 15 me da 5 igual a 180. 5 que suma, pasa a restar, y sería 7m igual a 180 menos 5. Es decir, 125. Que el valor de m, 7 que está multiplicando pasa a dividir, y esto me da el valor de 25. Ahora nos corresponde hallar el valor de x. Pero podemos observar en la imagen que x tiene por opciones un ángulo adyacente suplementario o un ángulo correspondiente. Me voy a concentrar en el formato correspondiente, donde esta abertura de este ángulo es igual a esta abertura, pues tiene mismo inclinación. Por lo tanto, afirmo que el valor de x buscado es igual a 3m menos 15. Dado que m ya ha sido encontrado y vale 25, entonces reemplazamos ahora 3 por 25 menos 15. Tenemos entonces 75 menos 15 me da el valor de 60. Alternativas. Vamos ahora a ver la pregunta número 12. Tenemos dos ángulos que se abren hacia un solo lado. Estos son los ángulos conjugados. Estos ángulos son suplementarios. Quiere decir que ambas aberturas los sumamos y lo igualamos a 180. Es decir, el ángulo de 3 θ más 10 igual al ángulo 2 θ más 30. Y esto como son suplementarios, se igualan a 180. Vamos ahora, 3 θ más 2 θ me da 5 θ, 10 más 30 me da 40, el cual va a pasar a restar otro miembro, sería 180 menos 40 igual a 140. El 5 que está multiplicando θ pasa a dividir y tenemos que el valor buscado para θ es igual a 28 grados. Alternativa E. Pregunta 3. En la figura, calcular A sobre B. Según la imagen mostrada, vemos ahí que los ángulos van a ser correspondientes, porque están ubicados en la misma inclinación de una recta con dos rectas paralelas. Entonces, puedo afirmar aquí que la medida del ángulo 2A más B es igual a A más 2B. Son correspondientes. Tenemos la variable, pasamos a despejar, se unen por semejanza 2B con menos B y 2A con menos A. Recuerda que te ponen términos que me de signo. 2B menos B me da igual a B y 2A menos A es igual a. Estoy observando que, según esta condición, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular A sobre B. Dado que B es igual a, reemplazamos, hacemos el cambio de variable. Y como tengo dos expresiones que van a ser simplificadas porque parecen lo mismo en numerador y denominador, me queda entonces el valor de A entre A es igual a 1. Alternativa D.
Veamos. Ahora, la situación del problema número 14. Una pinta color X en este formato de tres rectas paralelas L1, L2, L3. Primero vamos a prolongar una línea donde el ángulo X se traslada en la parte de arriba y 100 tiene su ángulo adyacente suplementario porque estoy formando un triángulo en la que quiero conocer la medida de sus ángulos interiores, el cual es 80, ¿no? Y el valor de X se ubica en la correspondencia. Y este X viene a ser el ángulo exterior del triángulo, donde los internos es 80 y 30. Por propiedad, este ángulo exterior X es igual a 30 más 80. Es decir, X vale 110 grados. Pregunta 15. Si L1 es paralela a L2, calcular el valor de X. Vemos aquí una línea que al prolongarla se puede formar un triángulo, donde el valor de X lo puedo ubicar en la parte inferior por ángulo correspondientes, porque tiene la misma inclinación, de aquí dado que tiene rectas paralelas. Y este X viene a ser un ángulo exterior del triángulo formado. Es decir, tenemos acá como ángulos interiores a 50 y al ángulo recto, que es 90. Entonces, el valor de X buscado es igual a 50 más 90, propiedad del ángulo exterior. Es decir, X vale 140. Alternativa C. Veamos la pregunta 16. No pide calcular el valor de X sobre Y en una presencia de otra variable M que está formado sobre la recta L1. Y estas son ángulos adyacentes suplementarios, ya que juntos forman el ángulo llano. Entonces puedo determinar que la suma de sus medidas es igual a 180. Es decir, M más 60 más el otro ángulo M vale 180. Tenemos una ecuación. 60 que suma pasa a restar. 180 menos 60 me da 120. Y M más M me da 12. 2 que multiplica pasa a dividir. Entonces el valor de mi buscado es igual a 120 entre 2. Es decir, igual a 60. Bueno, ahora debemos encontrar el valor de X. Por ángulos correspondientes, podemos decir que el valor de X es igual a M más 60. Recuerda que ambos están sobre la recta paralela. Y dado que M vale 60, recuerda que esa información hemos hallado en el dato anterior, reemplazamos y aquí valdría 60 más 60, es decir, igual a 120. Nos piden hallar también el valor de Y. Y al observar, nos damos cuenta que X más Y están sobre una recta. Van a ser suplementarios. Suman 180. Y si ya X vale 120, Y vale suplementario, es decir, igual a 60. Y encontrado los valores, podemos concentrarnos en la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto vale X sobre Y? Bueno, reemplacemos. X vale 120, Y vale 60. Eliminamos 0 y tenemos 2 entre 6, el cual es igual a 2. Alternativa D. Pregunta 17. En la figura, la recta MN paralela a N, calcular el valor de X.
Aquí tenemos en cuenta que los ángulos que se abren hacia el lado derecho, que es 30, y este ángulo que falta hallar, que va a ser igual al ángulo adyacente suplementario de x, es decir, a 180 menos x, la suma de ambos va a ser igual al ángulo que se abren hacia lo izquierdo, que es 140, por propiedad de los ángulos entre rectas paralelas. Es decir, establecemos la ecuación igualada a 140 con 30 más 180 menos x. Menos x pasa coseno cambiado. Tengo 30 más 180, 210. Y 140 también pasa coseno cambiado. Entonces, x será igual a 210 menos 140, es decir, igual a 70. Alternativa C. Veamos la pregunta 18. Tenemos ángulos que se forman de forma consecutiva entre las rectas paralelas, y para ello hay una propiedad en la cual necesito encontrar el otro ángulo entre la paralela. Dado que tengo 81, debo encontrar su medida de su ángulo adyacente suplementario. Restamos 180 menos 81 y me da 99. Con esta información, entonces yo ya puedo determinar que la suma de todos los ángulos que están entre estas rectas paralelas es igual a 180. Quiere decir que el ángulo tita más tita más 99 me da 180. Tenemos 3 tita y 99 pasa al otro miembro para restar, y 180 menos 99 me da igual a 81. Bueno, despejamos la variable. 3 que multiplica pasa a dividir, y el valor de tita será igual a 81 sobre 3. Es decir, 27. Alternativa C. Pasamos ahora al problema número 19. Me dan una figura en la cual piden el valor de x. Pero vemos ahí la presencia también de otras medidas angulares expresadas con alfa y tita. Así que vamos a separar la imagen momentáneamente y concentrarnos solamente en los ángulos formados. Y tenemos ahí que la abertura formada por el ángulo superior, que es 2 alfa más alfa, se abre hacia la derecha, como también el ángulo 2 tita más tita se abre al lado derecho. Entonces son ángulos conjugados. Entonces quiere decir que la suma de medidas de esas aberturas es igual a 180. Es decir, 2 alfa más alfa es 3 alfa, 2 tita más tita es 3 tita, es igual a 180 porque ambos se abren hacia el lado derecho, un solo lado. Vemos acá que todos tienen tercia. Sacamos tercia de 3 alfa, me queda alfa, de 3 tita me queda tita, y de 180 me queda 60. Entonces tengo ya una medida aquí, que es alfa más tita es igual a 60. Ahora me concentro en la imagen y solamente observo al valor de x. Y este ángulo x, según la imagen mostrada, se extiende hacia el lado izquierdo. Y hacia el lado derecho están las otras medidas angulares, que es de alfa y tita. Por propiedad, el ángulo que se abre hacia lo izquierdo, que es x, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, que es alfa más tita. Pero al observar, vemos que esto ya lo hemos encontrado ya. Hemos deducido que alfa más tita es 60. Entonces, reemplazamos ahora por su valor equivalente y decimos que x vale entonces 60 grados. Alternativa B. Veamos. 20.
Calcular el valor de X. Si A es paralelo a B. Y vemos la presencia de varios ángulos formados por la técnica de serrucho, podemos decir que los ángulos que se abren hacia el lado izquierdo va a ser igual a la suma de los ángulos que se ven al lado derecho. Vemos ahí un ángulo cuadradito, que es el ángulo recto, que es 90 grados. Y sumamos ahora todos los ángulos que se abren al lado izquierdo, es decir, a 25 más 80 más 55, va a ser igual a lo que se abren en el otro sector, en otro sentido, o sea, a x con 90. Sumamos 25 más 80 más 55 menos 160. Se despeja 90, pasa con signo cambiado, y equivaldría 160 menos 90, es decir, igual a 70. Vamos. Alternativa D. Estamos llegando ahora al problema 21, donde me piden calcular X y se presentan tres rectas que son paralelas. Puedo aquí extender la recta L2 y se forma un triángulo, donde hay un ángulo que es correspondiente, el ángulo 60. Se puede trasladar porque está en un grado de inclinación que el otro. Y se ha formado un triángulo. Por propiedad de los triángulos, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. Es decir, 60 más 70 más X es igual a 180. 60 más 70 me da 130, que pasa a restar a 180, y entonces afirmamos que el valor de X buscado es igual a 50. Alternativa A. Y mis queridos seguidores, estamos llegando a nuestra última situación planteada en este video. Problema 22. Ángulos consecutivos. Esta recuerda la propiedad. La suma de todos los ángulos formados internamente vale 180. Entonces encontrar el valor interno. Vemos ahí que el X, opuesto por el vértice, lo puedo ubicar en la parte interna de las rectas paralelas. Y ahora aplicar la propiedad que la suma de todos sus ángulos formados por esta forma consecutiva es igual a 180. Es decir, 20 más 20 más 30 más X igual a 180. Sumando, 20 más 20, 40 más 30 me da 70, el cual pasa a otro miembro a restar, y el valor de X buscado será igual a 180 menos 70, es decir, 110. Marcamos entonces alternativa C. Llegamos al final, mis queridos seguidores. Si te encantó este video, darle like. Es tu profesor Carlos Villar, transmitiendo de Chimbote, Puerto Pesquero, Ancash, Perú. Un aporte a este mundo maravilloso de las matemáticas.